Las sugerencias del Cheque. Y vamos a revisar entonces el quién es quién en las mentiras o Sí, de la semana. El quién es quién de las mentiras de la semana que el presidente dice es el punto 0.0000005 de las que se dicen y a las que la población está expuesta. Pero bueno, vamos a ver unos ejemplos. No se trata aquí ni el 0.1 de toda la tormenta, de todo el bombardeo de mentiras diarias, de los medios, pero que viva la libertad, que viva la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y que viva la democracia, que no haya censura de ningún tipo. Y así vamos a continuar, aun cuando haya un desequilibrio. En la sección de ¿Quién es quién en las mentiras?, que se desarrolla cada miércoles, se informó sobre las principales mentiras de los medios en esta semana. 1. La revista MX publicó una nota sobre los costos de la vacuna Patria, que se usaron con recursos por más de 1,000 millones de pesos. Esto es falso. 88% menos del costo para desarrollar una vacuna en comparación con Estados Unidos, Inglaterra o China. 2. La revista MX de nuevo mintió sobre un supuesto gasto de 300,000 pesos en pavos navideños en el Fondo de Cultura Económica. Esto también es falso. En el contrato colectivo de trabajo del Fondo de Cultura Económica establece como prestación laboral recibir cada fin de año un pavo o una pierna de cerdo para la cena de Navidad. 3. En otras mentiras, el periodista Jorge Ramos dijo el 8 de mayo que 150,000 migrantes estaban esperando en el norte de México para cruzar hacia Estados Unidos. Lo cierto es que se han contabilizado alrededor de 26,000 personas en puntos de cruce fronterizo con Estados Unidos. Sin embargo, tanto el Gobierno de México, a través de Protección Civil y el Instituto Nacional de Migración, así como autoridades estadounidenses, trabajan de manera conjunta para evitar los cruces masivos. 4. Esta semana, gracias a una investigación de la revista Contralínea, salió a la luz que el gobierno de Estados Unidos financia con 49 millones de pesos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Adicionalmente, 122 millones fueron donados por empresarios opositores a la Cuarta Transformación. Entre ellas, Kimberly Clark de Carlos Javier González Laporte, Fundación Calus de Antonio del Valle, Fundación Maelba de Valentín Díaz Morodo. Además, están como donantes los laboratorios PISA, el dueño de Cinépolis y la organización Únete. Es notable que estas organizaciones, dirigidas por Claudio X González, se dedican a generar una narrativa contraria al gobierno desde investigaciones parciales, mal fundamentadas y con deficiencias que han sido señaladas previamente. Personajes como Max Kaiser, Mario Amparo Casar, María Teresa Aguilar y Mario Prida son algunos de los expertos que se dedican a esparcir estos falsos resultados, y sus voces son siempre replicadas por los medios convencionales, particularmente en la radio y el internet. No se deje engañar y recuerde, la verdad nos hará libres. Mañanera 360. Pues ahí está, la verdad nos hará libres. Y tenemos una pieza de Infodemia, ¿no? Sí, nuestros compañeros de Infodemia se dieron a la tarea de ver qué es parte, porque hay muchas publicaciones, pero algunas de las que ha publicado Mexicanos contra la Corrupción, que como vimos ya es fuente de varios medios de comunicación que ya no investigan, sino solo son cajas de resonancia. Vamos a ver el trabajo que hicieron sobre estas notas. Están derrochando el dinero de los mexicanos en estos proyectos absurdos. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Es el presidente más dañino que ha tenido nuestro país. Como parte de la oposición al proceso de transformación, se han lanzado en redes sociales y medios de comunicación varias líneas de desinformación a las principales políticas o proyectos de la actual administración. Muchas de ellas inspiradas en las mentiras de Claudio X González. 1. Ataque con mentiras al Tren Maya. En continuas ocasiones, desde sus redes sociales, Claudio X González ha señalado el supuesto fracaso y despilfarro que significa el Tren Maya,
ignorando que en la construcción del tren ya se emplearon a 109,000 trabajadores. Además, sobre la supuesta estela de destrucción a la que se ha referido Claudio X, cabe recordar que ya se han reforestado 450,216 hectáreas con la siembra de 450 millones de árboles maderables y frutales en los 5 estados por donde pasará el tren. 2. El pésimo manejo de la pandemia. Como parte de la campaña de desinformación y odio en contra de la Cuarta Transformación, Claudio X acusó al presidente López Obrador de un pésimo e irresponsable manejo de la pandemia. Incluso durante el momento más difícil de la pandemia, recurrió a la cifra de muertos por COVID en México para acusar la falta de vacunas. 3. El deseo de destruir al INE. Luego de que el presidente López Obrador presentara la reforma electoral, Claudio X se posicionó como el principal ideólogo de la oposición al señalar que la reforma buscaba destruir o destazar al INE. Incluso aseguró que el presidente López Obrador estaba lleno de odio y rencor. La reforma constitucional que pretendía el Ejecutivo para destrozar, para destruir al Instituto Nacional Electoral. 4. Ataque al magisterio. A propósito de odio y rencor, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Claudio X González destacó por sus pronunciamientos en contra de los maestros, el único obstáculo a la reforma educativa peñanietista. Los acusó de delincuentes y propuso el encarcelamiento de líderes como ejemplo para que el resto de los maestros terminaran los paros en contra de la iniciativa. Son unos pinches delincuentes. Infodemia.